El culto en el que vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Vamos a leer el capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Y pues como decíamos hace un momento, la predicación se titula La hora de los valientes y estará a cargo de nuestro queridísimo David López. Déjame que te dé la bienvenida por una segunda vez. Encantados de tenerte en casa. Vamos a leer Primero de Reyes 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nebat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Id, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú te haces hoy servidor de este pueblo y les hablas buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Esto debes responderles: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nebat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de combatir contra la casa de Israel y devolver al reino a Roboam, hijo de Salomón.
Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí fortificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno u otro hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había construido. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Adelante, David. No sé si conocéis la sensación de estar, llegan fechas señaladas, Navidades, por ejemplo, y vais a visitar a la familia, y os alegráis de visitar a la familia, y vais a la celebración familiar, y dices: ostras, qué bien poder compartir este tiempo en familia. Pues para mí ahora mismo es una celebración de Navidad, porque, hace 4 meses y algo que no estoy por aquí. Así que es un tiempo de ver caras conocidas, estáis más guapos que antes, y siempre es un placer compartir tiempo y poder visitar a la familia, poder compartir un tiempo en la que es mi cuna, ha sido mi cuna, he nacido aquí prácticamente, aquí al lado, y ha sido y sigue siendo mi casa, y lo seguirá siendo. Así que es todo un placer compartir este tiempo con vosotros. Os mando saludos de la iglesia de Premiá, que ahora mismo también está Rubén, supongo que serán saludos cruzados. Y como acompañamos, somos iglesias que somos hermanas, creo que es bueno compartir, ya que me consta que estáis orando por la obra en Premiá de Mar. Así sea, seguid haciéndolo, pero sabéis que en enero empezamos una nueva etapa en la que empecé mi dedicación exclusiva allí, y está siendo una etapa de bendición, está siendo una etapa de crecimiento, está siendo una etapa en la que hemos podido disfrutar de bautismos después de más de 12 años, de 13 concretamente, que hemos podido presentar a niños, a un niño, hemos podido enviar y crear un grupo de jóvenes que vaya también a Misión Posible, toda una bendición. Y el ambiente, la sed de palabra que tiene la congregación, pues es una pasada, si me permitís la expresión. Y ahora en julio empezamos una nueva etapa,
empezamos otra nueva etapa en la que hay una renovación del Consejo de Iglesia, el liderazgo también se va incorporando personas, a nivel personal se me va a reconocer como ministro de culto y representante legal, así que se abre también una nueva etapa con sus retos, con sus ilusiones, por la que también os quiero seguir pidiendo oración. No os pido nada nuevo porque sé que lo hacéis, así que os pido que sigáis permaneciendo en esta oración. Lo dicho, saludos dados, saludos porque seguramente me verán, así que buenas por premiar, y también que si no, recibo correctivo. Saludos a mi madre que está trabajando y me verá luego. No sé si os gusta el deporte, hoy me he hecho el propósito de no hablar de fútbol, hoy no vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de baloncesto. Y no sé si a alguno de vosotros os gusta el baloncesto y sabéis que es un juego muy dinámico, un juego de tiempo parado y que siempre va de arriba a abajo. Y hay un elemento clave que enamora de lo que es el baloncesto, y son los últimos momentos, los últimos minutos del partido. Cuando los partidos están igualados, vemos que la situación está caliente, que la situación quema, que hay tensión, que puede ser que en partidos importantes se estén jugando el tipo, estén viendo que, dependiendo de cómo gestionen esas jugadas y las posesiones que tengan, pues igual pueden ir bien, pueden ir mal, todo el trabajo de un año se puede ir por la alcantarilla, dependiendo de cómo se gestionen esos tiempos. Y hay un comentarista de baloncesto que siempre me gusta el comentario que hace, que es que cuando empiezan estos últimos minutos en los que la tensión sube, en los que se tienen que tomar decisiones, es cuando dice que ahora empieza el tiempo de los valientes. Cuando la cosa quema, cuando la situación está tensa, cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que actuar, dice que empieza el tiempo, la hora de los valientes. Seguramente estéis de acuerdo conmigo en que en nuestra sociedad, en nuestra vida, a día de hoy, siglo XXI, 2024, vivimos en un tiempo que es el tiempo de los valientes. Hoy hay elecciones, hoy es una etapa también de cambio, pero no solo estoy hablando a nivel de sociedad. Todos vivimos situaciones, todos vivimos momentos en nuestras vidas en las que debemos tomar decisiones, o momentos en los que las situaciones que nos rodean en nuestra vida nos pueden llevar a una cierta tensión, a un cierto estrés o a la necesidad de dar pasos adelante, a la necesidad de poder actuar de una forma adecuada. Pues el texto de hoy nos dice, nos enseña, nos ayuda a cómo pretende Dios y cómo exhorta a Dios a que su pueblo viva la hora de los valientes. Primer punto, y si os quedáis con esto ya podemos darnos por satisfechos, se puede vivir en la hora de los valientes. Tenemos herramientas y tenemos una identidad que nos permite vivir en la hora de los valientes. Si habéis escuchado el texto, quizá os habéis asustado, porque es un texto largo, es un texto con nombres, es un texto con sitios y es un texto que es antiguo y se nos queda bastante lejos. Pero os voy a confesar algo a nivel personal. Cuando me propusieron este texto para predicar, lo vi y me resultó un motivo de alegría especial. Así que gracias, Francisco, gracias, Jordi, porque no sé si mucha gente lo sabe, pero cuando yo era pequeño, cuando tendría 5 o 6 años, mis padres, que mi padre está aquí, mi madre trabaja, pero mis padres me leían un cuento cada noche y también me leían una historia bíblica. Y cuando me preguntaban, ¿qué historia quieres que leamos hoy? Y yo, Reyes, Reyes, Reyes. Bueno, sí, un poco para gustos colores, ¿no? Pero siempre leía Reyes
y siempre les pedía que me leyesen Crónicas. Y también el libro de Reyes es especial para mí a nivel personal, porque la primera vez que estaba aquí, en este púlpito, y prediqué por primera vez aquí en esta iglesia, pues también lo hice sobre Reyes, lo hice sobre el rey Josías, así que sin duda es un texto especial para mí. Y no quiero pasar sin deciros, hemos hecho una presentación de un bebé, que no los veo, pero bueno, estarán arriba, ya lo escucharán grabado. Pero no solo va para la presentación del pequeño Lucas, sino que también va para todos. A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, no dejemos de leer juntos la Biblia. No nos olvidemos nunca del privilegio que es compartir tiempos en familia, en comunidad, en amigos, leyendo la Biblia. A mí, lo que hicieron en mi casa, en mi familia, me sirvió de bendición y los efectos de esa bendición pues siguen durando a día de hoy. Así que no os olvidéis de, en vuestra familia, en vuestro contexto, como amigos, sigamos leyendo la Biblia juntos. No sabéis el beneficio que puede llevar en manos del Espíritu. Y decíamos que era la hora de los valientes. Nos tomamos la máquina del tiempo, nos vamos hacia atrás y nos plantamos en un momento que era clave para el pueblo de Dios. Si conocéis la historia del pueblo de Israel en su momento, veis que hay un reino que Samuel, Dios mediante, elige a Saúl como primer rey, luego pasa a David, el pueblo de Israel empieza a convertirse en un reino y empieza a prosperar. Vemos que el reinado de David es tumultuoso cuanto menos, pero empieza a crecer la importancia que tiene el reino de Israel a nivel geopolítico, si queréis, y se culmina especialmente en el hijo de David, que es el rey Salomón, que lo podéis ver también en los capítulos anteriores. Lectura extremadamente interesante. Salomón experimentó un crecimiento exponencial, en buena medida por la sabiduría que le dio el Señor, y llega un punto que, estando arriba, siendo el culmen prácticamente de la geopolítica del momento, decidió apartarse, decidió dejar de lado la sabiduría de Dios, mirarse a sí mismo y ver cómo podía tanto enriquecerse él como satisfacer sus propios intereses personales. Nos dice el pasaje, el versículo 1, el versículo 2, nos dice que el pueblo, bajo el mandato de Salomón, había sufrido una cierta imposición, había sufrido castigo. Y eso se traduce, si lo vemos en los capítulos anteriores, en una carga de impuestos mayores y especialmente vemos en el capítulo 10 una represión de la oposición, de aquellas voces que eran contrarias a las actuaciones de Salomón, a una represión dura que llevaba tanto al exilio como a potencialmente la pérdida de la vida a las personas que lo hacían. Fallece ese rey Salomón después de 40 años y se abre un tiempo de bisagra. El hijo de Salomón lo iban a reconocer en la ciudad de Siquem, al norte, y todo el pueblo va allí y le dice: si te portas bien, si bajas un poco el yugo, la carga pesada que nos estaba imponiendo tu padre, te vamos a servir incondicionalmente. Y eso lo dice el pueblo, pero también lo dicen los opositores, eso lo dice todo el mundo. Podéis imaginar que sin duda era la hora de los valientes. Era la hora de tomar decisiones, era la hora de que una vez nos planteamos y tenemos este panorama delante, ahora, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hace Roboam, el hijo de Salomón, curiosamente, o quizá no tan curiosamente, es pedir consejo. Ante la situación que se le plantea, se toma unos días y dice: ahora vamos a pedir consejo. Solemos enfocar, y el versículo 6 habla de ancianos, versículo 8, versículo 9 habla de jóvenes, solemos enfocar en las características personales
de las personas a las que estaban pidiendo consejo, a la que pidió consejo el rey, el futuro rey, potencial rey, Roboam. Pero os animo a que le demos una vuelta más. No miremos las características personales, no les miremos el DNI a esas personas, no miremos las edades de esas personas, sino que miremos el trasfondo y las motivaciones que tenían a la hora de dar esos consejos. ¿Por qué estaban dando esos consejos? Versículo 6 nos dice que Roboam primero le pide consejo a los ancianos, le pide consejo a aquellos que habían servido a su padre Salomón. Y eso es mucho más profundo de lo que nos podríamos imaginar de primeras, porque no solamente está hablando de que eran personas que habían acumulado conocimiento a lo largo de los años, que habían tenido una cierta experiencia, sino lo que el texto está apuntando, y si vemos en capítulos anteriores, es que habían vivido tanto el ascenso como el descenso del rey Salomón y de la sociedad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Si miramos en el capítulo anterior, en el capítulo 10 y en versículos del 41 en adelante, 44, podemos ver que Salomón reinó 40 años. En ese sentido, las personas ancianas, las personas mayores de esa congregación que le habían servido, es razonable pensar que si el reinado era de 40 años, habían vivido tanto el punto álgido como el propio descenso. Habían vivido lo que era un rey que pensaba en su pueblo con la sabiduría divina y habían vivido lo que era un rey que pensaba en sus propios intereses personales. Pero más allá de eso, también cuando nos habla del pasaje en el que la reina de Saba, sabéis, el pasaje que va a visitar a Salomón, le dice: no solamente eres bienaventurado tú porque tienes sabiduría de Dios, sino también eres bienaventurado, son bienaventurados las personas que están a tu lado, las personas que te sirven y las personas con las que compartes el reinado. Los ancianos, a los que el rey va a pedir consejo, no les pedía consejo o su opinión, o su consejo, su dicho, no estaba influido por la edad que tenían, sino que estaban influidos por las motivaciones y por la experiencia que habían visto de cómo era un rey que se apega a la sabiduría de Dios y que se despega de esa sabiduría. Y el consejo que le dan esas personas es un consejo incómodo. Es un consejo en el que le dice: la carga impositiva que tiene esta gente, deberías bajarla un poco. Y eso implica renuncias, implica sacrificios, implica que el Estado, si se me permite la expresión, los historiadores en la sala, el Estado pueda recaudar menos dinero, que el rey viviese un estilo de vida no tan pomposo como estaba acostumbrado, pero los ancianos, con esas motivaciones, buscaban aconsejar en el conjunto, tanto para el pueblo, el bienestar del pueblo, como para el bienestar personal del rey. Sabían que lo contrario era una felicidad fugaz, una felicidad pasajera. Buscaban un bienestar profundo del propio rey. El rey escucha ese consejo y dice: no me convence, no me gusta, me voy a los jóvenes. Los jóvenes, insisto, no nos fijemos en el documento de identidad, en el hecho de que sean jóvenes, sino que fijémonos en el trasfondo del que venían. Eran personas jóvenes que, si se dice que habían crecido con el rey, que habían crecido conjuntamente con el rey, podemos afirmar que no habían vivido el descenso del pueblo de Dios, no habían vivido bajo el gobierno de la sabiduría del Señor y buscaban en exclusiva principalmente sus propios placeres. Vivían en el lujo en el que vivía la corte de Salomón, al final de Salomón, vivían en la opulencia y los jóvenes se habían criado en ese ambiente y el consejo que van a dar está en buena medida influido por eso. Le dicen al rey, siendo colaboradores cercanos, le dicen al rey: tú
si tu padre le ha aplicado un cierto castigo, tú el doble. Si han pedido muchos impuestos y están ahogados, tú el doble. Si reciben castigos que son dolorosos y todo eso, pues tú castígales aún más fuerte. Pensaréis que es un consejo estúpido, un consejo absurdo, pero lo cierto es que responde, si permites eso o si hay esa dinámica, el rey se enriquece más. El rey ve su ego fortalecido y los propios cortesanos también ven acontentado su propio estatus. ¿Percibís la diferencia? Vemos una actitud de unas personas que aconsejan buscando el bienestar profundo tanto del rey como del pueblo al que va a servir, y vemos el consejo de otras personas que buscan aconsejar al rey para tenerlo contento y en buena medida o indirectamente para satisfacer sus propios intereses. Cuando hablábamos de que es la hora de los valientes y hacíamos mención del baloncesto, en el baloncesto, por mucho que se acabe el partido o sea el momento de tomar decisiones y de hacer jugadas importantes, el baloncesto es un juego de equipo. Y en la vida, el Señor nos dice que no debemos ser ni Quijotes mártires. Podemos tener tendencia a actuar de una forma autónoma o sola, o de decir, vamos a hacer esto, o vamos a tirar adelante con esto, pero el texto nos advierte de una forma clara que en la hora de los valientes, en el momento en el que debemos tomar decisiones, en el momento en el que estamos viviendo en la cancha de la vida, estamos tomando pasos, tomando decisiones, es imprescindible tomar y recibir, consejo. Y también es imprescindible revisar las motivaciones de los consejos que recibimos a la hora de adoptarlos o de no adoptarlos. Qué importante es que a la hora de entender y de aceptar consejos, de aplicarlos en nuestra vida, no lo hagamos en base a que quien me ha dado el consejo es alguien que me cae bien, quien me ha dado el consejo es alguien que ha reafirmado lo que yo pienso o lo que yo considero, o me ha dado un consejo que más o menos aplaude la vía que estoy siguiendo, sino que busquemos que el consejo responda a la sabiduría de Dios en nuestras vidas o para nuestras vidas. Que el consejo que recibimos y adoptamos en nuestra vida, que no sea una validación o un aplauso, sino que sea una reflexión sabia de qué quiere Dios en bienestar profundo de nosotros. Entonces, lo primero que nos dice el texto es que en la hora de los valientes debemos valorar, aceptar y valorar el consejo. Pero no vamos a pasar más allá. Estamos hablando de los primeros 18 versículos, pero no vamos a adelantarnos o a dar un paso extra sin antes hacer una breve mención. No solamente podemos aceptar consejos y valorarlos, sino que es un elemento importante el cómo damos consejos nosotros y qué consejos damos nosotros. También es relevante que los versículos 16 en adelante, 16, 17 y 18, el rey decide hacer caso a las personas que le aplaudían, que le doraban la píldora, decide hacer caso al consejo fácil y al consejo que le da más autoridad y más poder, y la queja del pueblo es: este tipo no nos ha escuchado, estaba ahí, le ha entrado por el oído lo que le hemos dicho, le hemos pedido esa comprensión, le ha salido por el otro lado. Pues eso es un riesgo que tenemos todos a la hora de dar consejos, a la hora de acompañar a las personas que nos rodean. Puede ser que cuando alguien venga y nos esté explicando la situación, una situación que le angustia a nivel personal, nosotros estamos escuchándole, pero antes de que acabemos de escuchar, ya tenemos la respuesta en nuestra boca. Y estamos esperando y estamos diciendo, que acabe ya y le suelto el consejo. O que acabe ya y así ya, venga.
vale. O que acabe de pedirte consejo, ayuda en algo y dices, sí, es un drama, pero ¿sabes que yo también lo estoy pasando mal en esta? El texto nos advierte de forma clara que debemos tomar consejo, debemos valorar el origen y la motivación del consejo, pero también debemos aprender a dar consejo. Y os animo a que hoy, esta semana, siempre, toda nuestra vida, podamos vivir aprendiendo y siendo conscientes de cómo damos consejo. Que aprendamos a escuchar. Es una virtud bíblica y es una virtud que hace falta en este mundo. En los momentos calientes, en los momentos en los que las personas que también tenemos a nuestro alrededor están pasando por situaciones incómodas, qué necesario es aprender a escuchar antes de soltar nuestro discurso, nuestro parrafazo, e intentar entender el por qué están diciendo esta realidad. Así, en primer lugar, en la hora de los valientes, no seamos Quijotes ni mártires solitarios. En segundo lugar, versículos del 19 también en adelante, hasta el 24, nos dice el pasaje que la toma de decisiones del rey tuvo consecuencias. El rey les dijo, hizo caso a quien no debía hacer, buscando su propio beneficio, su propio crecimiento, y el pueblo se hartó en su gran mayoría. El pueblo dijo, hasta otra, tú quieres hacer así, pues muy bien, pero nosotros no queremos este tipo de rey, no queremos este tipo de liderazgo. Allá tú, con tu reino, pero el resto de tribus nos vamos a organizar a nuestro estilo. Y para ello recogen al que se dice Jeroboam, cuya historia también tenéis en el capítulo anterior. Os animo profundamente a leer esta semana, no os digo hoy, o sí, pero también a lo largo de esta semana, tanto el capítulo 10, como si podéis los anteriores, pues también van a dar un contexto interesante. Pero recogen a una persona que estaba en el exilio, que estaba por ahí, que era Jeroboam, que era alguien que no estaba de acuerdo con cómo estaba haciendo Salomón las cosas, y le dicen, pues te queremos a ti como rey. Y las 10 tribus del norte deciden ir con este nuevo rey. Era una pérdida descomunal para el pueblo de Dios. Era una separación que era un drama absoluto para un pueblo que con sus más y sus menos, en buena medida, siempre acababa o tendía a actuar de forma conjunta. Debía hacerlo, aunque con notables excepciones. Pero el rey, cuando ve esa situación, intenta actuar de forma normal, como actuaría siempre, envía a su recaudador de impuestos, lo apedrean, se lo cargan. El rey, viendo la situación de peligro, se monta en el carro, se gira, se va a su palacio y dice, esta situación de aquí la tenemos que remediar ya. Esto no puede ser. Y vemos en versículos 20-21 que empieza a actuar y dice, acción, han quitado el reino, reacción, vamos a arrasarlos. Y cuando dice que el reino de Judá, la tribu de Judá y también algunas personas de Benjamín sacan a un ejército de 180.000 personas, está hablando, completamente equipadas, os podéis imaginar que realmente tenían intención de arrasar al pueblo de arriba, a las tribus que se habían revoltado. Quizás se nos escapan los números, se nos escapa el equipamiento militar de nuestra cabeza, pero movilizar un ejército de 180.000 personas completamente preparadas, teniendo en cuenta, como os he dicho y hemos podido meditar, que era una de las superpotencias geopolíticas más importantes de la época, sin duda era un ejército que para ese momento daba miedo. Pero el rey decide actuar. El rey dice, han hecho esta ofensa, pues vamos a actuar en consecuencia. Ahora bien, el Señor tenía algo que decir al respecto. A través de un profeta, el Señor le envía un profeta al rey, le envía un profeta al pueblo y les dice, tranquilos, porque esto lo estoy permitiendo yo. Y es verdad.
porque en el capítulo anterior dice que por la rebelión de Salomón, por haberse apartado, le iban a quitar 10 tribus al rey o al reinado o a la estirpe de David. Aunque no entiendas esta voluntad, aunque sea una voluntad que parece ser que acaba atentando a la integridad del propio pueblo, les dice: tranquilo, calma, volveos a tu casa, cada uno que se vuelva a su casa, porque el Señor os dice que esto es cosa mía, es de mi voluntad. Confiad, calmaos y cada uno a vuestra casa. Y efectivamente, el pueblo de Judá hace eso. Los 180.000 se desmovilizan y se van a su casa. Tenemos tendencia súper directa a que en los momentos en los que las cosas se ponen calientes, situaciones se nos pueden llegar a desbordar, a actuar de forma acción-reacción. Hay una situación, hay un problema que tenemos, reaccionamos rápido, tenemos que reaccionar. No se espera de nosotros otra cosa. Voy a contar una anécdota graciosa. Ahora me voy a arrepentir de que me vean los de Premià, pero me da igual. Y os he dicho que fuimos a Misión Posible y que, eso no lo he dicho, pero acogimos a un montón de gente de Tenerife por allí, por Premià. Y accidentes que pasan con adolescentes. Hubo gente que se estaba lavando y se acabó mojando una puerta. Y se acabó bufando una puerta, y al día siguiente de volver de Misión Posible, estaba cansado en mi casa, y me llaman y me dicen: David, que la puerta del baño no cierra. Y digo: ¿por qué no cierra? Se ha bufado por debajo, no cierra. Y yo: sin problema. Digo: no cierra, mañana tenemos culto de oración. No os preocupéis, voy para allá y veréis lo que es bueno. Así que ya me veis a mí con mi lima, con un set entero de limas, y dijo: si Jesús era carpintero, yo también puedo arreglar una puerta. Y fui a la puerta, empecé, efectivamente estaba bufada, y dije: nada, esto fácil, sencillo. Empecé con la lima y empecé raca, 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 raca. Y digo: bueno, esto hay que darle más fuerte, hay que darle con más intensidad. Y le dije a uno de Premià y me dice: bueno, pero si eso, llamamos a un carpintero. Y dice: no, lo voy a arreglar a mi forma. Esto como que me llamo David, que lo arreglo. Y venga, raca, 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 raca. Empecé a limar fuerte la puerta. Por debajo, no, bien limado, bien limado. Y yo, súper orgulloso, hago así, ¡pam! La puerta se cierra. Digo: exitazo, lo he arreglado. Día siguiente, en el culto de oración, voy allí y les digo: ¿habéis visto que he arreglado la puerta? Cierro la puerta, ¡pam!, no se cierra. Y digo: ¿qué ha pasado? Se había vuelto a bufar, y es que, claro, soy de letras y no sabía que hay que esperar a que se seque la puerta para poderla arreglar, porque si no se acaba bufando igual y acaba siendo un estropicio. La puerta está arreglada, ahora está arreglada. Fue una cabezonería personal y es una de las cosas de las que estoy orgulloso de mi etapa en Premià, que ahora sé arreglar una puerta. Y si venís a Premià, pues la puerta, el lavabo de la entrada a la derecha, podréis mirar abajo, está bien disimulado y veréis que la puerta está niquelada. Mucha gente de Premià eso no lo sabe, así que bueno. Pero tenemos tendencia, como decía, a ver una situación que nos incomoda, una situación que no nos gusta, una situación incluso que nos parece injusta, y queremos arreglarlo rápido y a nuestra forma. Vemos que hay una acción y queremos reaccionar de forma rápida. Queremos solventar esa situación y muy probablemente, o en la mayoría de casos, a nuestra forma. El texto bíblico nos advierte justo lo contrario. El texto bíblico nos dice que en la hora de los valientes, precipitarse no sirve de nada. También pasa en el baloncesto. Cuando vemos una situación de ataque en el que se acaba el tiempo,
y la gente recibe un jugador la pelota y se tira un melón desde no se sabe dónde, normalmente no entra o pueden perder la pelota. Acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. El texto bíblico, como os decía, nos advierte de que ante situaciones de acción, ante situaciones que nos pueden llegar a costar o que entendemos que son injustas en nuestra vida y que pensamos que requieren una intervención inmediata, la solución no es precipitarse, sino es parar y entender qué nos está enseñando el Señor a través de eso. Eso puede ser muy bonito en la teoría. ¿Cuánto cuesta en la práctica? Qué bonito puede ser decir que si nos quedamos en una situación en la que el trabajo nos falla o el sueldo no nos llega, qué fácil es decir, bueno, pues tranquilízate y ya llegará algo. Bueno, ya, pero qué difícil es, ¿no? Pues, o incluso si estamos orando por una persona que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro lado, y que queremos que acepte al Señor en su vida, y vemos la urgencia que tenemos de que acepte al Señor en su vida, que dé un paso más y que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador, y nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer? Pues cómo nos cuesta decir, no, tranquilo, y acepta los tiempos del Señor. Pero lo cierto es que ese es el mandato bíblico. Y lo tenemos en el propio Mateo 26, 39. Tenemos al propio Jesús diciendo algo similar. Jesús tenía una situación bastante tensa, también era la hora de los valientes, porque sabía que le iban a ejecutar en breves. Y Jesús mismo, hablando con su Padre en oración, le pidió, Señor, si puede pasar esta copa, que pase, pero confío en tu voluntad. Entiendo que tu voluntad está por encima y que tu voluntad es perfecta. Y aquí sí que os quiero leer un pasaje que está en Isaías 55, os animo, así lo podemos leer, si lo encuentro, 55 versículos 8 y 9. Isaías 55. Versículos 8 y 9, habla Dios y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me pongo el reto en esta semana de pensar en alguna situación de nuestro entorno, en alguna situación nuestra, en la que nos cueste depender de Dios y entender los tiempos o las acciones o la guía y la providencia del Señor. Os animo a que pensemos en alguna área, sea en algún área de nuestra familia, en algún área de nuestro trabajo, sea en alguna área de la Iglesia, sea en alguna área de nosotros mismos, en las que veamos la situación y tenemos tendencia a reaccionar de forma rápida o intentar tapar el agujero cuando aparece. Y me gustaría que pudiésemos orar en esta semana para poder entender estos pasajes que hemos leído, tanto el pasaje en el que Jesús decía que la voluntad del Señor era la que prevalecía, como el pasaje de Isaías que hemos podido meditar, en el que dice que la voluntad del Señor es perfecta aunque nosotros no lo veamos. En segundo lugar, pues, en la hora de los valientes, el pueblo de Dios, la Iglesia, no es una Iglesia que se precipita, sino que es una Iglesia que se sienta a escuchar la voz de su Señor y a entender y a vivir en dependencia respecto a Él. Y ya acabando de hora vamos bien, yo pienso. Qué gozo que haya sido un culto largo con tantos anuncios, significa que la Iglesia está viva, así que gloria al Señor. Y en último término, vemos que el nuevo rey que había en el norte, en un principio, parece, siglo 25 en adelante, parece que de una forma razonable empieza a construir su propio reino, o el reino que le había sido. Empieza a edificar un par de ciudades,
de momento bien, pero lo siguiente que hace es tener miedo. Tiene miedo de que las personas que le habían apoyado, que habían dejado atrás al antiguo rey, se desdijesen de lo que habían dicho y volviesen al antiguo rey. ¿Y por qué tiene miedo de eso? ¿Y por qué iba a pasar eso? Pues porque los mandamientos religiosos, de cultos y demás, implicaban que las personas tenían que ir a Jerusalén a ofrecer sus ofrendas, principalmente. Y eso implicaba que toda la gente del norte tuviese que ir hacia el sur, hacia el reino donde aún estaba ese rey anterior, y tuviesen que hacer su vida espiritual allí. Y entonces el rey se angustia y dice, si pasan tanto tiempo allí, me van a dejar de lado a mí. No solamente me van a dejar de lado, sino que me van a matar, dice explícitamente el texto. Y a partir de allí, y tomando consejo, una vez más, la importancia que tiene mirar el consejo y la raíz del consejo, y un consejo fundamentado en la sabiduría del Señor en nuestra vida, a raíz de ahí empieza a hacer pequeños cambios en la vida religiosa de su pueblo. Tanto él a nivel personal como el propio pueblo le propone una serie de cambios. En vez de ir a Jerusalén a adorar, pues creamos aquí un par de becerros y bueno, los adoramos aquí. En vez de ofrecer sacrificios a Jerusalén, pues podemos ofrecer sacrificios en esta otra población que está aquí al lado y que no implica irse al reino de aquellos a los que ya no queremos saber nada, con ese tirano opresor. Podríamos pensar, bueno, son cambios mínimos, porque vemos que el propio rey hace un sacrificio a Jehová, el propio rey hace un sacrificio, ordena que hagan sacrificios a Dios. No parece así en gran medida, dice, bueno, es razonable pensar que si están en una zona en conflicto, pues que no quieran ir más allá y que no quieran ponerse en riesgo y demás. Pero el texto bíblico en el versículo 30 es claro. Estos cambios que pudiesen parecernos pequeños en la identidad del pueblo de Dios, en la identidad espiritual del pueblo de Dios, eran pecado, es decir, van en contra de lo que Dios quiere. Y no hay nada peor que decidir en contra de lo que Dios quiere. Una vez más, no es un consejo fácil de decir, pero es el consejo y es el mandato que tiene el texto bíblico. Cuando vemos que el pueblo cambia ligeramente cuáles son sus orígenes, sus raíces espirituales, en qué basan su identidad como pueblo, vemos que el pueblo se acaba destruyendo. No pasaron muchísimos siglos hasta que el pueblo, el reino del norte, acabó siendo destruido. Esos pequeños cambios que parecía que eran simples cosas estilísticas, que bueno, en vez de ir a un sitio es ir al otro, acabaron provocando que el propio pueblo de Dios introdujese doctrinas, formas de pensar, espiritualidades alternativas y contrarias a la voluntad de Dios y que les acabó llevando a una corrupción y una podredumbre espiritual gigantesca. Si os suenan los samaritanos, en la época de Jesús eran personas proscritas y no eran tabú porque eran antiguos miembros del pueblo de Dios que habían decidido hacerse un Dios a su medida para poder gobernarse y poder ir viviendo. Pues estos samaritanos son los herederos, los descendientes de esta misma actitud que vemos aquí en Jeroboam. El miedo acabó cambiando y afectando su identidad, las raíces de su identidad. Y yo os pregunto, ¿os suena la frase aquí tenéis mis principios y si no os gustan tengo otros? Seguro que os suena, es una frase súper famosa, Groucho Marx. Pues la advertencia clara que nos dice el Señor aquí es: tu identidad no debe ser afectada por los entornos y por las situaciones que puedas tener a tu alrededor. El miedo no debe afectar
a dónde está puesta tu identidad, si está puesta en el sitio adecuado. De la misma manera que el pueblo de Dios, que Israel en su momento tenía su identidad en ser familia, en ser hijos de Dios, en ser adoptados y creados como la familia de Dios, como los enviados que eran el pueblo escogido, de la misma manera nosotros podemos tener la oportunidad, no sé si aquí todo el mundo lo ha hecho, pero no tengo el placer de conoceros a todos, pero podemos tener la oportunidad de aceptar como identidad a ese mismo Dios. Que quien nos defina no seamos nosotros mismos, sino sea la obra de Cristo en nosotros, la obra de Jesús en nosotros. Que Jesús sea nuestro Señor y Salvador puede ser nuestra identidad. Y el texto bíblico nos dice que debe ser nuestra identidad. Pero también nos hace pensar y nos hace reflexionar y decir, y os comparto esta reflexión que me he hecho al preparar esta predicación, comparto la reflexión de decir en qué áreas el miedo o ciertas características pueden hacer que tenga la tendencia a cambiar, a desplazar mi identidad para encajar mejor. ¿A qué tenemos miedo? Podemos tener miedo a no encajar en nuestra sociedad con el mensaje de la Biblia que tenemos aquí. Podemos tener miedo a perder nuestro prestigio y como podemos caer algo mal o que nos miren extraño, pues entonces vamos retocando elementos de esta identidad que tenemos en Cristo, vamos retocando algunos elementos que son algo más incómodos. Podemos, por pura comodidad, ¿por qué no decirlo?, por pura comodidad, retocar elementos de nuestra identidad cuando estamos viviendo un momento cargado. ¿Qué necesidad tengo de congregarme en una iglesia o poder compartir tiempo con mis hermanos cuando quizá puedo estar en mi casa o puedo estar en cualquier otro sitio? ¿Qué necesidad hay en eso? Puedo tener una relación, ¿no?, con Dios igualmente. Cuidado, el Señor nos advierte y nos toca y nos dice, cuidado con que el miedo, la comodidad u otros elementos externos hagan cambiar elementos de nuestra identidad. Y precisamente algo que me ha hecho bien reflexionar y que os quiero compartir para terminar con este punto y con el mensaje, es que si somos honestos, todos, aquí el que habla el primero, en alguno, ojalá que fuese alguno de los puntos en nuestra vida, hemos, sea por miedo, sea por encajar, sea por cualquier motivo, hemos cambiado o hemos incorporado elementos que nos pueden llevar por un mal camino y que nos pueden llevar a distorsionar dónde tenemos puesta nuestra identidad. Que sean pequeños, pero son elementos que potencialmente la pueden llegar a distorsionar. Os animo a reflexionar sobre la historia de Pedro. Conocéis a Pedro, el apóstol, que había compartido tiempo con Jesús, era una persona súper cercana a él y conocía y aceptaba que Jesús era su Señor y su Salvador, pero en el momento, en la hora de los valientes, se tiró para atrás y dijo, no lo conozco. Si analizo mi vida, nuestra vida, y vemos que también hay elementos en los que le hemos dicho al Señor, en esto no te conozco, o en esta cosa no te quiero conocer, o aunque te conozca no me interesa demasiado, y nos sentimos mal por ello, y nos sentimos cargados por ello, os animo a reflexionar en la actitud que tiene el propio Jesús con el discípulo, con el apóstol Pedro. ¿Me amas? Simplemente quería acabar con esta pregunta. Cuando reflexionamos sobre si hemos apartado o tenemos algún elemento de nuestra identidad que se aparta, por los motivos que sean, el Señor te pregunta, ¿vale? ¿Te equivocaste? ¿Me amas? Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros mismos
y que da igual si hayas aceptado a Cristo o no en tu vida, todos debemos hacerlo de forma recurrente. En resumen, la iglesia de Verdi es una iglesia que está llamada a seguir siendo valiente en la hora de los valientes. Los tiempos que vivimos ahora son tiempos complejos, como todos, todo tiempo tiene su complejidad, pero vivimos tiempos complejos y esta iglesia está llamada a seguir siendo luz en un tiempo de valientes, a seguir siendo una iglesia en la que podamos, en los términos que hemos meditado, podamos seguir actuando y discerniendo en una sociedad. Recordad, como cierre, el Señor nos llama a ser valientes en la hora de los valientes y nos llama a serlo, en primer lugar, aceptando consejo y valorando el consejo que siempre provenga de la sabiduría del Señor y que busque la integralidad, el bien de nuestro interior, el bien de nuestro exterior, nuestro bienestar de una forma completa y también pensando en las personas de alrededor conforme a la voluntad del Señor. Que nuestro consejo que busquemos consejo fundamentado en la sabiduría del Señor y recordad también el saber escuchar cuando damos consejo, cuando acompañamos a la gente. En segundo lugar, el Señor está llamando a su iglesia hoy a vivir en el tiempo de los valientes sin precipitarse, a saber aprender, a poderse sentar y aunque veamos que hay elementos que en nuestra vida no encajan o que nos gustaría que fuesen de forma distinta, que la Iglesia pueda tener la visión de parar, de no precipitarse y de buscar cuál es la guía del Señor al respecto. Y por último, el Señor nos dice que la Iglesia en tiempo de valientes debe actuar sin cambiar y sin modificar su identidad, revisando constantemente cuál es o dónde está fundamentada, en quién y en qué está fundamentada la identidad de su Iglesia, que es en exclusiva en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y que si hay algún elemento que se aparta de eso, que podamos orar y podamos pedir sabiduría al Señor al respecto. Decía que esta Iglesia siempre, desde que me presentaron también por aquí, siempre ha sido una Iglesia de valientes, siempre ha sido una Iglesia que ha estado en las horas valientes. Y os animo a que así sea, os animo a que podamos seguir reflexionando y a que no perdamos de vista la visión de que tenemos una identidad que nos puede fortalecer más allá de cualquier fuerza humana. Así pues, que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga a este testimonio que podemos compartir en este domingo.